Tutieu les envía un saludo afectuoso a todos los espectadores. Desde lo más profundo de su corazón, Tutieu les desea un nuevo día lleno de energía, alegría y la mejor de las suertes. La señora Lan estaba frente a Uri, su mirada fría y su tono serio. Si realmente amas a Tutieu, cuídala y protégela. Desde pequeña ella ha sufrido demasiadas injusticias. ¿Lo entiendes? No dejes que sufra más. Uri permaneció en silencio, su mirada fija en ella, como si cada palabra de la señora Lan fuera una advertencia final. Tutieu se quedó quieta, su respiración entrecortada, mirando a Uri con ojos brillantes, esperando una promesa. «Voy a cuidar bien de Tutieu», dijo Uri, pero ¿será su voz lo suficientemente fuerte para proteger a la chica que ama y podrá cumplir con lo que la señora Lan espera de él? Presten atención, no quiten los ojos de la pantalla porque lo que sucederá a continuación los sorprenderá. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita porque los próximos eventos serán aún más emocionantes. Uri miró a Tutieu con una mirada seria pero que también contenía algo indescriptible. Los dos estaban sentados en la sala y el silencio se alargaba haciendo que el ambiente se volviera tenso. «¿Qué te parece si vamos a casa a ver a tu madre?», Uri dijo con un tono bajo y reflexivo. Tutieu lo miró sorprendida y algo preocupada. «¿Qué pasa? Todo está bien. Quiero preguntarle algo a tu madre, no es nada». Uri respondió, pero sus palabras solo hicieron que Tutieu se sintiera más confundida. ¿Qué sucedía que él quería ver a su madre? Ambos salieron de la casa y se dirigieron a donde Tutieu creció, la acogedora casa de su madre, la señora Lan. Cuando llegaron, la señora Lan los vio y su rostro se iluminó con una sonrisa, aunque también había algo de duda en su mirada. «Oh, ¿vienes a visitarnos, Uri Tutieu?» No dijo nada, pero ¡qué alegría! Entra justo, estoy preparando la comida». La señora Lan volvió a la cocina manteniendo la sonrisa en su rostro, pero Tutieu pudo sentir que algo no estaba bien. La mirada de la señora Lan parecía esconder algo difícil de decir, pero ella no lograba entender qué era. Los tres estaban sentados alrededor de la mesa en ese ambiente familiar tan conocido, pero con una tensión extraña en el aire. Tutieu se sentó allí sin saber por qué de repente todo había cambiado. Uri permanecía en silencio mientras la señora Lan preguntaba insistentemente sobre el trabajo y la vida de Uri, preguntas que parecían inofensivas, pero que en realidad eran un tanto inquisitivas. «¿Cómo va el trabajo últimamente? Creo que has madurado mucho», preguntó la señora Lan con una expresión amable pero algo extraña. Uri sintió la mirada de la señora Lan, pero solo sonrió ligeramente sin responder de inmediato. Finalmente, después de algunas conversaciones triviales, Uri decidió hablar. Respiró hondo, miró a la señora Lan con seriedad y determinación. «En realidad, hay algo que quiero preguntarle», dijo con una voz baja pero firme. El ambiente a su alrededor se volvió de repente más silencioso. Tutieu se quedó quieta sin entender lo que estaba pasando. La señora Lan miró a Uri con una mirada seria como si ya supiera lo que estaba por suceder. Los tres se quedaron en silencio, solo intercambiándose miradas llenas de significado. El ambiente parecía estar atrapado en esa quietud. La cena ya no era cálida como antes. Nadie dijo nada más, solo miradas silenciosas, y el aire se volvía más denso con cada momento que pasaba. Cuando Tutieu bajó a la cocina, el ambiente de la casa se tornó aún más tenso y silencioso. Uri se quedó inmóvil observando cada movimiento de la señora Lan. Ella, con una expresión seria, se acercó a Uri, su mirada cargada de una extraña sensación de examen. La señora Lan miró a Uri, su voz suave pero afilada. ¿De verdad amas a Tutieu? Uri, aunque con el corazón lleno de preocupación, no vaciló en su mirada. Respiró profundamente y luego respondió con una voz firme y sincera, sin dudar ni un momento. «Sí, la amo de verdad», dijo Uri. «Quiero cuidarla, quiero estar con ella». La señora Lan permaneció en silencio por un momento. Su mirada se suavizó, pero aún quedaba una gran preocupación en sus ojos.
Se acercó a Uri, tomó su mano con fuerza y con voz quebrada casi a punto de romperse dijo: «Entonces Tutieu es mi familia y te la entrego para que la cuides. No me hagas sentirme decepcionada. Espero que la trates bien, que no dejes que nadie la intimide, que no la hagas llorar». Las palabras de la señora Lan calaron profundamente en el corazón de Uri, y aunque trató de mantener su rostro impasible, no pudo evitar sentir el profundo temor en cada una de sus palabras. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de la señora Lan, pero ella seguía mirando a Uri con firmeza. En ese momento parecía estar entregando toda la confianza y el amor de una madre por su hija. Uri sintió la confianza que la señora Lan depositaba en él y tomó su mano con firmeza, respondiendo con voz decidida y cálida: «Protegeré a Tutieu, no te preocupes. Te prometo que no dejaré que sufra». Las palabras de Uri fueron como un juramento y parecían cambiar el ambiente en ese instante. La señora Lan sonrió débilmente, aunque las lágrimas no habían dejado de caer. Sus ojos ahora reflejaban esperanza y plena confianza. Uri la miró a los ojos y una sensación profunda de responsabilidad lo invadió. El ambiente se volvió silencioso, solo quedaban las emociones compartidas entre los tres. Los espectadores sentados allí no podían evitar sentirse atraídos por esos momentos tan cargados de emoción, sin saber qué podría suceder después. ¿Podrá Uri cumplir su promesa de proteger a Tutieu? ¿O los desafíos que se avecinan lo llevarán a tomar decisiones difíciles? Tutieu estaba sentada junto a la señora Lan en el porche. La cálida luz de la lámpara colgante iluminaba el espacio, creando un ambiente acogedor y tranquilo. Sin embargo, Tutieu no podía evitar sentirse preocupada. Miró a su madre, su mirada llena de cariño y ansiedad, y luego habló suavemente: «¿Cómo estás, mamá? ¿Estás comiendo bien? Yo estoy allá abajo, no puedo volver tan seguido como antes, me preocupa que estés sola y pasando trabajo». La señora Lan se giró hacia Tutieu, su mirada suave pero con un toque de cansancio sonrió para tranquilizar a su hija. «No te preocupes, hija, estoy bien. Puedo cuidarme sola, aunque no estés aquí, puedo arreglármelas». Tutieu pudo sentir la soledad en las palabras de su madre, aunque ella intentaba tranquilizarla. Tomó su mano con fuerza sin querer separarse y con la voz entrecortada dijo: «No te esfuerces tanto, mamá, no quiero que sufras sola, eres todo para mí». La señora Lan tomó suavemente la mano de su hija, su mirada llena de fortaleza y amor. «No te preocupes tanto, estaré bien. Sé que me quieres mucho, pero quiero que vivas bien, que hagas lo que desees». El silencio lo invadió todo, solo se oía la respiración suave de ambas. Tutieu y la señora Lan estaban sentadas juntas, las manos entrelazadas como si no quisieran separarse. Tutieu miró a los ojos de su madre sintiendo el amor inmenso que ella le ofrecía. Aunque su madre quería tranquilizarla, en el fondo también se preocupaba por vivir sola. La señora Lan habló suavemente: «Siempre serás mi hija más querida, pero también debes aprender a ser fuerte, a caminar por tu propio camino». Tutieu sintió un nudo en el pecho. Las palabras de su madre eran un recordatorio lleno de amor, pero también de expectativas. Los espectadores no podían evitar emocionarse ante el profundo cariño entre madre e hija y se preguntaban: ¿será Tutieu lo suficientemente fuerte para enfrentar los desafíos que se le vienen cuando cada vez que se aleja de su madre siente una pérdida profunda en su corazón? Tutieu estaba sentada sola. La tenue luz que se filtraba por la ventana iluminaba su rostro, creando un ambiente sombrío y lleno de pensamientos. Se reclinó en la silla mirando al vacío, como buscando una respuesta a una pregunta que no podía contestar. Su mente estaba llena de pensamientos confusos y las preocupaciones se apoderaban de su mente. ¿Debería quedarme aquí con mamá? Esa pregunta daba vueltas en su cabeza sin poder escapar.
Su madre siempre se preocupaba por ella y no quería hacerla sentir triste, pero temía que si se quedaba la relación con su hermana Lynn, se volviera aún más tensa. Lynn siempre mantenía su distancia, y si esta decisión causaba una discusión entre las dos y su madre debía enfrentar lágrimas, ¿podría ella soportarlo? Tutieu cerró los ojos con fuerza suspirando. Su corazón sentía como si una gran piedra lo aplastara. Las emociones entrelazadas en su interior la hacían incapaz de tomar una decisión en ese momento. Cada vez que pensaba en ello, el miedo la invadía. ¿Puedo hacer que todo mejore?, se preguntaba, pero cuanto más lo pensaba, menos respuestas encontraba. Las lágrimas caían en silencio sin que ella se diera cuenta. La sensación de estar entre dos caminos, uno lleno del amor de su madre y el otro marcado por una relación difícil con su hermana Lynn, la dejaba atrapada. Se decía a sí misma que esperaría un poco más hasta que todo se calmara, pero su corazón no encontraba paz. Sabía que si se mantenía en silencio, sería suficiente para sanar todas las heridas, y cuando se enfrentara a su madre, a su hermana Lynn y a sí misma, ¿tendría el valor para tomar la decisión correcta? El entorno a su alrededor parecía estar en calma, pero dentro de Tutieu todo estaba agitado, atrapado en pensamientos caóticos sin poder liberarse. Esa gran pregunta seguía flotando, impidiéndole dormir tranquila, y cada opción la empujaba a una situación llena de desafíos. Uzi đứng dậy lấy thêm nước, khi bước ra sân thì bắt gặp một mảnh giấy rơi ngay dưới chân. Anh ngạc nhiên nhìn rõ nét chữ nghịch và đầy ác ý. Gửi tiêu hạnh phúc sẽ kéo dài lâu đâu. Uzi bàn tay siết chặt mắt mới sầm lo lắng xen lẫn phẫn nộ. Anh trở lại bàn ăn, cố giấu giấy tờ trong túi, giả vờ như không có chuyện gì. Thì Tiêu vẫn dọn các đũa vô tư, cười nói, hoàn toàn không biết cơn bão đang trực chờ ập đến. Ngoài sân, bóng người kia vẫn đứng lặng lẽ trong, khóe môi nhếch lên một nụ cười nham hiểm, trước khi dần biến mất trong màn đêm. Ngọn đèn hiên bỗng chập chờn nhấp nháy như một điểm báo chẳng lành. Uzi nhìn sang Tử Tiêu, trong đôi mắt dần vặt thấy hiện rõ một lời hứa âm thầm. Anh khẽ thì thầm, anh sẽ không làm tổn thương em dù có chuyện gì xảy ra. Ai là người đứng sau theo dõi Uzi và Tử Tiêu? Bạn đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Một cuộc đối đầu, một âm